Yo que tengo una discapacidad motriz, mi único impedimento para interactuar con la sociedad sería las barreras arquitectónicas. Entonces, si no tengo barreras arquitectónicas, por definición yo no tengo discapacidad. Muy rápido como que pasaste a la idea de dar los siguientes pasos. Pero me imagino que fue un proceso difícil, pues, ¿no? Fue muy particular mi proceso porque mi mamá en ese entonces ya llevaba 10 años con cáncer, con linfoma non-Hodgkin. Y pues cuando me pasa a mí, ni podía hacerme el mártir. O sea, decir, pues hay que darle. Y que yo siempre digo, pues hay personas que van a usar lentes toda su vida. Claro. Pues yo voy a usar una silla de ruedas. Y la verdad es que la silla de ruedas se puede hacer la gran mayoría de las cosas y pues hasta un Ironman pueden hacer. Wow. De los lesionados medulares que todavía viven dentro de sus casas y que no salen al mundo es precisamente porque no saben cómo hacer las cosas. Claro. Y no saben que existe mucha vida y no saben que pues, pueden vivir sin tener un pañal, pueden vivir sin problemas, pueden ser productivos. Claro. Y es por eso lo que nos llena mucho de satisfacción, el tema de volverles a enseñar a vivir. Yo siempre les digo que ellos no son la circunstancia, ellos no son una lesión medular, ellos no es una silla de ruedas, sino ellos son lo que ellos decidan ser. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidas y bienvenidos a Con Causa, un espacio de diálogo pensado para ser una vitrina de las grandes causas que están transformando muchas vidas. Y el día de hoy estoy muy contento porque me encuentro con un amigo y con una persona excepcional, con Aldo Chavarría, cofundador de Don Bosco Sobre Ruedas. Aldo, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación y pues, la oportunidad de compartir un ratito aquí con ustedes. Al contrario, Aldo, les platico un poco sobre él. Eres ingeniero en sistemas del ITESO. ¿Hace cuánto tuviste el accidente? En septiembre cumplo 17 años. Septiembre, en el 2009. 17 años. Yo lo recuerdo porque éramos amigos desde antes. Incluso recuerdo esos días, esa noche, porque creo que hubo una reunión, una boda o algo así. Y perdiste movilidad de piernas. De la cintura hacia abajo. De la cintura tal hacia cual. ¿Por un tema medular? Sí, tuve una lesión medular, una fractura en la columna a nivel torácico 12, más o menos a la cintura, de ahí para abajo. Y bueno, desde entonces es un usuario de la silla de ruedas y fundó Don Bosco Sobre Ruedas. Bueno, más bien, ¿iniciaste trabajos de ayuda aproximadamente cuándo? Pues realmente cofundador junto con Jaime empezamos los dos. Él se dedicó un poquito, el padre Jaime también es amigo, y digamos que en los primeros años él tuvo la mayor carga porque gracias a que los salesianos le dejaron empezar esos primeros años, tal cual parte de su apostolado, fue el empezar con... ¿Qué fue? ¿2013? Fue 2010, prácticamente el mismo año. Coincidimos, curiosamente, yo voy a un curso de manejo de silla, al cual estaba medio renuente de ir porque pues, yo ya sabía hacer todo, lo único que no sabía era subir escaleras con el barandal. Y de hecho yo llegué manejando, yo tenía unos 8 meses de la lesión, yo ya llegué manejando mi camioneta y justamente cuando voy bajando la silla, armándola, veo pasar a Jaime. Yo trabajé con Jaime en labores sociales ahí con los salesianos. En la Huasteca Potosina, las misiones ahí eran. Entonces me tocó coordinar junto con él cuando las misiones de todos los colegios salesianos a nivel nacional, bueno, de la Inspectoría Guadalajara, que es de Guadalajara hacia arriba, todos los colegios que tienen, íbamos a la Huasteca Potosina. Entonces era coordinar todo eso. Y ahí conozco a Jaime en esos temas. Y cuando voy llegando al curso de manejo, lo veo pasar y pues ahí empezó todo. Él ya llevaba a dos chavos de Zaguayo. En ese entonces estaba en el colegio de Zaguayo y ya llevaba a 2 lesionados medulares al curso de manejo de silla. Y ahí fue como empezó todo. Oye, Aldo, de lo que yo recuerdo fue que, bueno, así se ve de fuera, pero muy rápido como que pasaste a la idea de dar los siguientes pasos. Pero me imagino que fue un proceso difícil, pues, ¿no? O sea, desde emocional hasta como mentalizarse a esta nueva realidad. Un poco que nos puedas compartir de ese proceso.
Fíjate que fue muy particular mi proceso por varias situaciones, pero la primordial, digo, obviamente las redes de apoyo y todo, pero la primordial fue mi mamá, porque mi mamá en ese entonces, mi papá había sido trasplantado de hígado y había fallecido en ese mismo año. Mi papá falleció el 1 de abril del 2009 y yo adquirí la discapacidad en septiembre. Pero previamente mi mamá en ese entonces ya llevaba 10 años con cáncer, con linfoma no-Hodgkin. Entonces, pues yo crecí viendo a mi mamá toda una guerrera, llegaba de la quimio, se metía, arreglaba y hacía todas sus cosas. Ya. Y pues cuando me pasa a mí, pues no había mucho ni podía hacerme el mártir. Claro. O sea, decir, pues hay que darle. Y fue como, aparte, justamente mis hermanos son mucho más grandes. En ese entonces, quien económicamente dependía un poquito más de mí. Entonces, pues también fue como la motivación. Y pues el ejemplo, porque fue como que, pues mi mamá, 11 años con cáncer, pues no había como mucho que aprender, que hacerme el mártir. Pero también, pues obviamente la red de apoyo y fue con esas ganas combinados Claro. que buscamos las maneras, ¿no? Y pues sí, relativamente yo a los 6 meses, yo no es que estuviera totalmente independiente, pero pues ya manejaba, ya me estaba yendo a trabajar, etcétera. Claro. Oye, Aldo, ¿y cuánto tiempo después empezaste ya como en la parte de el deporte de alto rendimiento, digamos? Yo creo que fue más o menos como al año y medio. Parte de mi rehabilitación fue la natación y obviamente me gustaba volver a sentir esa libertad de no desplazarte con un aparato ortopédico y me gustó y después yo toda mi vida jugué básquet y cuando adquirí la discapacidad me invitaron del CODE porque había previamente estado en categorías de selección Jalisco y demás. Me invitan a jugar y sí, pero como que ya no sentía, ya no me llenaba igual. Ya. Entonces pues fue como que explorando. Recuerdo muy bien el primer deporte que me clavé un poquito más fue el tenis de cancha en silla de ruedas. De hecho me tocaron los Panamericanos. ¿Participaste? No, yo era como el apoyo de acá, digamos, eran dos seleccionados hombres, 2 seleccionadas mujeres, y aparte había como un soporte para banca y eso. Entonces estábamos en esa y aparte fue como incursionar un poquito rápido en eso. Antes había un circuito muy padre de tenis, había categorías C, B y A, y había como un circuito mexicano, y ahí desapareció y de repente por la cercanía, yo en ese entonces vivía muy cerca del Parque Metropolitano y varios amigos también, amigos convencionales, yo era el único en silla y fue como que hay que inscribirnos a la carrera de 5, luego la de 10, luego medio maratón y así fue, me llamó muchísimo los maratones, yo en ese entonces no tenía silla de ruedas deportiva. Uh-huh. Tenía el uso diario, que es como la que tengo ahorita. ¿Y con eso los levantabas o qué? Sí, de hecho hice un ultramaratón de 50 y un ultramaratón de 100 en la silla de uso diario. El de 100 fue en la Ciudad de León y el de aquí fue cuando se hacía un ultramaratón ahí en el Parque Metropolitano, 50 kilómetros. Y después de eso es que haces un Ironman, ¿no? He hecho 3 y fue precisamente porque después de hacer estos maratones, pasaba que ya estaba juntando yo para mi silla, porque sí son bastante caras, y de repente, pues, a fulanito le hace falta silla activa, pues ahí va, ¿no? Ya. Y entonces, en ese proceso, los quiero nombrar porque aparte todavía hacen esa buena labor con Soluciones, siempre busca como donar cada año como a la parte, a alguien en deporte adaptado, que sea como alguna promesa. Yo en ese entonces no era ninguna promesa, pero les llamó mucho la atención el tema de que aparte, en ese entonces ya tenía la asociación civil y aparte, pues también que ya había hecho ultramaratones con la silla de uso diario. Entonces me donan la silla de pista. Wow. Y a raíz de eso me encuentro en el medio maratón del Atlas. Todavía no me la entregaban ni tenía la silla de uso diario y me encuentro a Jorge Yoshi Dávila, también un saludo, y me agarra media subida y me dice, oye, ¿por qué estás haciéndola en esa? ¿No? Esta silla. Y le digo, no, ya tengo la otra, a ver, contáctame, no sé qué. Y después me dice, oye, un grupo de atletas quiere donarte
la silla. Y le digo, ya la tengo, nada más me la entregan en 3 meses. Yo ya desde antes tenía la espinita del triatlón. Y dije, pues mira, si me apoyas, pues vamos viendo y le buscamos una ¿Cuánto es handbike. el Ironman? ¿Cuántos? El Ironman son 3.8 kilómetros nadando, casi siempre en aguas abiertas, aunque también hay una modalidad ahí en indoor. Y luego 180 kilómetros en bici y un maratón, 42 kilómetros al último. O sea, ¿cuántas horas te lo aventaste? Yo me la aventé en 11, mi récord es 11:23, de hecho también hasta la fecha sigue siendo récord todavía mexicano. ¿Sí? Sí, sigue siendo. Órale. De hecho, bueno, realmente solo en silla de ruedas solamente somos 2. ¿Solamente 2 han terminado un Ironman? En mexicano sí, de hecho a mí me tocó ser el primero, y ahorita está en Mexicali. De hecho, él ya también acaba de hacer el Oceanside también. ¿Lo conoces? O? Sí. De hecho, me felicitó cuando lo hice y después él empezó a hacer también. Chido. Sí. Qué chingón. Y entonces 3 Ironman, pues empezar a entrarle a este tema también deportivo y a la par Don Bosco sobre ruedas. Sí, yo mi primer año fue en el 2018 y luego aproveché la pandemia en el 2020, pues para sacar el segundo Ironman y bajarle el tiempo. Ya. Porque pues estábamos todos como a medio trabajo, por así decirlo, entonces pues esos tiempos muertos en la mañana, pues nos los pasamos entrenando, porque sí es comer, desayunar y cenar triatlón todo el día y estar pensando qué vas a comer mañana para el fin de semana. Claro. Es todo un tema, y entonces pues esa fue como la pandemia, pero también fue un tema medular ahí con la asociación, y pues la asociación ya tenía pues sus años, pero no teníamos como un centro de rehabilitación como tal. Y justamente para esos años es donde empieza el proyecto de un centro de rehabilitación, y pues también empezó a demandar tiempo. Sí, porque recuerdo que cuando iniciaron, o sea, ustedes lo construyeron, ¿no? Sí, nosotros realmente empezamos pues literal por ayudar oye, hay que conseguirle una silla de ruedas a fulanito de tal, está en tal pueblo, y lo hacíamos, ¿no? Con las amistades, con las empresas que conocíamos. Y obviamente, pues de repente una silla sí te la donan, ¿no? Pero después de la cuarta, quinta dicen, oye, pues ya me pega fiscalmente, pues consígueme un recibo de donación, ¿no? Y ahí fue como empezamos, pero realmente empezó por labor de campo. No fue como algo estructurado. Y creo que gran parte de las asociaciones así empezamos. Y fue sobre el tema, pues ir profesionalizando, ir abriendo pues más áreas, y sobre todo pues ir cuidando toda esa parte administrativa. Claro. Que de por sí es difícil porque pues la mayoría vivimos de los donativos, y fue como parte de eso, ¿no? Y después surge la oportunidad de tener un centro de rehabilitación por una donación del gobierno de Estados Unidos, y pues a partir del 2022 es cuando ya tenemos un centro de rehabilitación. ¿Y ahorita qué servicios presta la asociación, digamos? El centro de rehabilitación, de hecho te lo comparto porque parte de ahí es como parte de lo que hacemos, se llama CLAIM, que es Centro Latinoamericano de Atención al Lesionado Medular. Cuando seleccionamos el nombre fue por el 2016, fue el proyecto que presentamos, y nos atrevimos a decirle Centro Latinoamericano de Atención al Lesionado Medular porque en ese entonces en toda Latinoamérica no había un centro especializado en temas de lesión medular. Ahorita ya surgen otras clínicas, ya surge en el INR también hay un módulo de lesión medular, pero en ese entonces no había nada. Entonces lo abordamos de una manera integral, parte de una valoración médica, como decirse una radiografía. Siempre les digo que es como cuando después de varios años llevas a tu carro que no le has dado ningún mantenimiento, te hacen una valoración médica de acuerdo a tu nivel de lesión, a tu remanente que te queda funcional, y también en esa pues tenemos la terapia psicológica, la terapia ocupacional, el acompañamiento nutricional y obviamente la terapia física. Claro. Que juegan mucho, todo se conjunta, porque pues de manera personal y aparte de manera, como lo tenemos constatado, es que la parte psicológica se ve muy afectada porque la mayoría piensa que toda su vida va a depender de alguien, claro, o que la vida se acaba y vas a quedarte pues, postrado en una cama. Sin poder hacer nada. Entonces, conforme vas
adquiriendo esas habilidades y también llegando a tu grado máximo de autonomía de acuerdo a tu nivel, pues es como también se vas viendo que hay muchas oportunidades, ¿no? Claro. Y más porque la lesión medular depende a qué nivel te haya pasado la lesión, pues puedes perder hasta funcionalidades de mover los brazos. Hay personas que lamentablemente pues nada más pueden mover el cuello y de ahí para abajo no mueven ni sienten. Entonces también depende mucho del nivel donde hayas adquirido la discapacidad, del nivel que te tardes también en rehabilitarte y sobre todo lo que nos enfocamos mucho en decir tu grado máximo de autonomía, porque eso es lo principal, ¿no? Lamentablemente en lesión medular no hay una cura. Si bien hay personas que tienen una lesión medular pero logran llegar a moverse con muletas o inclusive hasta tener una secuela muy leve, pero depende mucho de qué tan cortada esté o qué tan incompleta esté la lesión. Es por eso, si queda unida tu médula, pues hay mucho más probabilidad. Si está seccionada completamente, pues es más complicado. Oye, he visto que ustedes hablan de un modelo más bien educativo más que asistencial. Me imagino que la idea es que no estén dependiendo todo el tiempo de los servicios que ustedes prestan, sino enseñarles cómo generar esta autonomía de la que hablabas, ¿no? Claro. Te pongo un ejemplo. Roberto Preciado llegó con nosotros después, literal, de 8 años encerrado en su cuarto. De hecho, yo le echaba carrilla porque le decía, te sacaban a orear en las fiestas. Era la fiesta del abuelo y lo sacaban en su silla de ruedas y ahí participaba, ¿no? Pero todo lo demás estaba en su cama. Y fue un proceso de primero apoyarlo en cómo se encontraba en ese tiempo. Por estar en tanto tiempo en cama, tuvo deformaciones en el cuerpo, úlceras por presión, las famosas llagas. Y fue primero apoyarlo en esa parte. Y después, ¿por qué un proceso educativo? Porque es enseñarle a volver a vivir y enseñarle a vivir con lo que te queda del cuerpo, ¿no? Entonces, literal, él pues no sabía cómo vivir. Y realmente es donde le enseñamos, desde cómo trasladarse él solo de la silla de ruedas a la cama, de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al baño, y es enseñarle cómo hacer. La mayoría de los lesionados medulares que todavía viven dentro de sus casas y que no salen al mundo es precisamente porque no saben cómo hacer las cosas. Claro. Y no saben que existe mucha vida y no saben que pues, pueden vivir sin tener un pañal, pueden vivir sin problemas, pueden ser productivos. Claro. Y es por eso lo que nos llena mucho de satisfacción, el tema de volverles a enseñar a vivir. Claro. Digo, eso me parece, ahorita que platicas de ese caso específico, me imagino que por todas las vías, ¿no? Obviamente la parte física, pero también la parte emocional, como el regresar a la actividad de la vida, debe ser difícil. Y me imagino que quien a lo mejor no tiene este acompañamiento, estas posibilidades, pues luego justo optan por, pues me quedo encerrado, y eso me imagino que también deteriora otras funciones del cuerpo y se hace tal vez un problema incluso mayor, ¿no? Sí, y se complica más porque también deteriora las relaciones humanas. Claro. Ahorita tenemos un caso que por un cáncer, un linfoma, presionó la médula y tal cual se queda con un daño en la médula. Y llevaba 3 años que pensaba que no podía vivir, tiene hijos pequeños y pues entre su esposa y su hijo le echa la mano, pero pues obviamente él pues vivía en una depresión. Claro. Oye, mi hijo de 5 años me está ayudando a ir al baño, me está limpiando, mi esposa pues tiene que estar chambeando, yo no puedo aportar y se vuelve hasta una pérdida de identidad. Tenemos casos que dicen, oye, yo ya no me siento padre porque ya no soy proveedor tuyo. Y es enseñarle a decir, oye, sí puedes producir y independientemente puedes dejar de ser lo que quieras, pero jamás vas a poder dejar de ser padre. Claro. Entonces también es recuperarlos en esa identidad y volverlos a ser productivos desde el grado que sean. Tenemos personas cuadriplégicas, dependiendo del nivel, porque obviamente hay cuadriplégicos que no mueven los dedos, pero sí los brazos. Tenemos cuadriplégicos que solamente no mueven los dedos y viven solos. Tenemos cuadriplégicos que no mueven más que el cuello y son productivos, trabajan con ayuda de tecnología y mantienen a sus papás, por ejemplo. Entonces sí es como acompañarlos en ese proceso y sobre todo buscarles su
volverlos a ser productivos. Y en Don Bosco, entonces, además de la parte de rehabilitación física, también tienen como este acompañamiento. Sí, y no solo para el lesionado medular, sino también para su entorno. Totalmente. Porque pasa también eso, que nos hemos dado cuenta que a veces se estancan un poco y no tiene que ver tanto con que no le echen ganas o con que no quiera salir adelante, sino muchas veces es la misma familia que no lo deja salir adelante porque, ay, pobrecito, está en silla, no hay que dejarlo salir porque qué tal si le pasa algo. No, mejor tú no te preocupes, yo te mantengo, yo hago todo lo posible por estar, tú no te preocupes por volver a ser productivo, y a veces pasa eso. Entonces también acompañamos a la familia desde ese punto o el otro punto también de que pues, los cuidadores también pues es un sector también a veces olvidado, que se enfocan sobre todo pues, a la persona que adquiere la discapacidad, pero pues, el cuidador principal pues hace todo este sacrificio también de dejar parte de su vida. Se olvidan de ellos mismos. Exacto. Y demás. Sí, yo creo que, a ver, o sea, hay toda una serie de temas que se abren a partir de la discapacidad, o más bien yo le quisiera llamar, pues sí, de la cultura que existe alrededor, ¿no? Hace poco tuvimos una plática con una persona que nos venía justo a platicar un poco sobre ciudades más inclusivas, ¿no? Y hablaba de que, oigan, es que yo no sentí algún tipo de discapacidad. Él era español, me subí a mi coche, hice mi recorrido, llegué al aeropuerto hasta que llegué al avión. Ahí fue donde me di cuenta que había alguna situación que no me permitía, ¿no? Tocas un tema esencial, digo, en algún momento me gusta tocarlo, pero ya lo tocaste. Por definición, si ustedes buscan la definición de cajón, si quieren hasta la de Wikipedia, de discapacidad, lo que te dice es algún impedimento, ya sea físico, emocional, sensorial, para interactuar con la sociedad. Entonces, yo que tengo una discapacidad motriz, mi único impedimento para interactuar con la sociedad sería las barreras arquitectónicas. Entonces, si no tengo barreras arquitectónicas, por definición, yo no tengo discapacidad. Porque en esa definición, pues todos tenemos alguna, ¿no? Porque si yo ahorita a lo mejor voy y quiero jugar con basquetbolistas profesionales, pues no lo puedo hacer. Y eso no, o sea, más bien a lo que voy es, ahí es donde encontraría una discapacidad, ¿no? O sea, porque yo no tengo la capacidad que ellos tienen para hacer un juego de básquetbol de esas condiciones, ¿no? Exacto, por eso la definición de persona con discapacidad es de interactuar con la sociedad. Así es. Entonces, es tan interesante que si no existían las barreras arquitectónicas, pues yo no tendría discapacidad por definición. Claro. Y mucho tiene que ver el entorno en esta parte. Y el entorno te lleva a la parte de las relaciones y de las relaciones, de la parte productiva, etc. Sí, porque a ver, ¿qué porcentaje de la oferta laboral, por ejemplo, requerirá realmente de un esfuerzo físico que implique la movilidad sin ningún tipo de herramienta, ¿no? Fíjate que las cifras son bastante alarmantes. Solamente el 2% a nivel nacional de todo el entorno laboral tiene puestos directivos, pero aparte nos ha tocado vivir... O sea, puestos directivos con personas con discapacidad, ¿o qué? Sí, exacto. ¿Y estás de acuerdo que o sea, esos puestos no tienen ninguna barrera real? No, pero también tiene que ver un tema que a ciencia cierta, pues la sociedad está como en deuda por la parte de las barreras arquitectónicas. Por un ejemplo, apenas tenemos pocos años donde se está cuidando el tema de la inclusión, pero antes, pues ¿sabes qué? Sí, súbete un camión. Sí, ya llegó a cuarto de primaria, pues cuarto de primaria está en el segundo piso, ¿no? Cosas así tan simples. De hecho, hay un estudio que en Latinoamérica y en la zona del Caribe, la probabilidad de que una familia caiga en pobreza crece 60% cuando hay una persona con discapacidad. Y precisamente tiene que ver con el entorno. Porque, oye, yo no puedo llevar a mi hijo a la primaria, entonces alguien de la familia se tiene que quedar a cuidarlo por lo menos medio tiempo. O pierde, claro. Solo puede trabajar medio tiempo. Y así consecutivo. Pues, y se van moviendo cosas. Y aparte de los gastos fijos que implica pues una discapacidad, afortunadamente también ya ha ido creciendo el apoyo médico, pero antes también pues era todos los servicios por fuera. Claro.
Y dependiendo mucho también del tipo de discapacidad, pero sí tiene que ver muchísimo con el tema de inclusión. Oye, y digo, para las personas que nos ven, ya sea que estén viviendo a lo mejor este proceso de que hayan adquirido alguna discapacidad o que tengan a una persona cerca, pues digo, yo te veo y pues tú haces absolutamente todo, pues, ¿no? Seguramente encontrarás algunos lugares que tienen justo estas barreras más marcadas, pero trabajar, tener vida social, ayudar a los demás, tener un empleo, generar, producir, estudiar, pues absolutamente todo, ¿no? O sea, como hablar un poco de que es posible absolutamente y que realmente, obviamente hay muchos cambios que hacer en términos arquitectónicos, sociales, pero también debe existir también este paso al frente de quererlo hacer, ¿no? Sí, de hecho, parte también es mucho de la filosofía de Don Bosco. Algunos, pues, llamarlo luchadores sociales o demás es más de golpeteo, pero nosotros más, o sea, en una cosa no está pelea con la otra. Siempre les decimos, sí está bien esperar a que te hagan una rampa o exigirla más bien, pero pues en ese lapso si ese escalón me va a impedir llevar sustento a mi casa. Claro, en lo que llega esa cosa, ¿no? Si ese escalón me va a dejar de la posibilidad de estudiar, si esa banqueta que no está en buen estado va a hacer que no salga de mi casa, pues también tú trata de adquirir esas habilidades para poder salir. No es lo ideal porque caeríamos en un capacitismo porque no todas las discapacidades pueden manejar una silla activa, pero en nuestro caso de la lesión medular sí es ese empuje de, oye, mientras llega la solución, pues busca tu grado mayor de autonomía y a lo mejor no vas a tener necesidad de bajar un escalón porque te pueden ayudar, pero sí el que tú puedas volver a ser productivo. Esa es la parte principal de... Y yo ahí sí pondría un llamado muy claro para personas que nos están viendo y que a veces pensamos que las formas de ayudar son con voluntariado o apoyando económicamente o tal, pero hay formas muy, muy, muy profundas de ayudar y que están a nuestro alcance. Personas, por ejemplo, que en sus entornos laborales pueden generar empleos para personas con discapacidad. Claro. Realmente, yo insisto en esto, no tiene no es regalar un empleo que no me va a producir, no, al contrario, simplemente dar la oportunidad, una acción afirmativa, así como en política, primero tuvo que ser una acción afirmativa, que las mujeres tuvieran un porcentaje de los cargos públicos para que nos diéramos cuenta que las mujeres tienen las mismas o más capacidades para ejercer esos cargos. Creo que hace falta que, a lo mejor, obviamente que venga desde la ley, pero también que empecemos a decir, oye, si tengo 20 espacios disponibles de trabajo, ¿por qué no habilito el 10%, el 20%? Y darme cuenta con eso de que pueden perfectamente cumplir las funciones, ¿no? Claro, afortunadamente hay una iniciativa de ley. De hecho, habla de... ¿Estuviste en el Senado o en algo promoviéndola, no? Yo no estuve, pertenecemos a un colectivo a nivel nacional que hace presión sobre eso. Y tal cual fue en esa parte que empresas que tengan más de 20 empleados, alrededor del 5% debe tener, son personas con discapacidad. Y una cosa va a atender a la otra porque me quedé a mitad con la idea del tema que también hay pocos profesionistas con discapacidad. Precisamente por el tema de la falta de inclusión. Ha ido creciendo esta parte. La Universidad de Guadalajara ha hecho súper buena labor. Las universidades, la mayoría tiene. La UP tiene Colabore. El ITESO, desde que yo me acuerdo, desde que yo estaba... ¿Pero ahí las restricciones seguirían siendo arquitectónicas de las escuelas? Sí. En el caso por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, pues tal cual es un poco también... los señalamientos podotáctiles, etcétera. Claro. Pero sí o los materiales didácticos y demás, ¿no? La mayoría es por temas de inclusión, ¿no? Y también toda la discapacidad motriz, pues es precisamente temas de inclusión. Claro. Oye, también vi que estuviste por ahí como vocero en la ONU. Sí, en el 2016 nos invitaron al ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Nos tocó sede en Nueva York en febrero. Y de hecho, pues fue un poco nervioso porque la invitación llegó a través de los salesianos. Entonces, cuando nos invitan, pues empezamos a investigar y demás y pues caímos a la conclusión que realmente nos están invitando por la labor de campo. Entonces, fue más bien darle orden a la labor de campo. Y a raíz de eso, de lo que expusimos,
el programa USAID nos volteó a ver y fue el que le entró con un porcentaje muy alto en la construcción del centro de rehabilitación que ahora tenemos. Hoy en día, ¿a cuántas personas se atienden en el centro de rehabilitación? Mira, se dan más de 1,000 terapias al mes, entre físicas, psicológicas. De hecho, hoy tuvimos, a pesar de que nada más tuvimos medio tiempo, por el tema, tuvimos un evento de donación, tuvimos 18 personas en la mañana. Todos los días van personas diferentes, alrededor más o menos de 20 personas en el turno, en cada turno, y eso pues más las terapias psicológicas, más pues todo el acompañamiento. Oye, ¿y las personas que se atienden con ustedes llegan porque escucharon o hay alguna institución que los derive? ¿O ustedes también hacen esta labor de ir a buscar personas? Sí, algo que nos diferenció mucho y aparte pues era un poco contradictorio si no lo hiciéramos, es que nosotros tenemos un voluntariado en el Hospital Civil. Entonces, todas las semanas van y hacen una revisión en los posibles pisos o salas que pudiera caer un lesionado medular. Y ahí es como tratamos de agarrarlos desde un principio de prevención, porque a veces el tema de las úlceras por presión hace que se retrase mucho su proceso de rehabilitación. Entonces, es un poco agarrarlos desde ahí y obviamente entre más cercano al accidente o al suceso, los acompañemos más rápido, pueden salir adelante. De acuerdo. Y me imagino que en esto, que tú identificas a una persona que acaba de tener alguna situación y por la cual pierde esta movilidad, pues es empezar a ofrecerle todas las alternativas que existen, ¿no? Sí, de hecho, aparte del Hospital Civil, también mucho es de los mismos referenciados que hemos tenido y tal cual, de que ven a un chavo rodando solo en la calle, de que lo ven totalmente autónomo y de repente pues llegan y se le preguntan, oye, yo tengo un pariente, yo tengo un amigo que pues, no sale de su casa porque pues, no hace tantas cosas y así llegan muchos, son recomendaciones ya. Aldo, 10,400 personas más o menos han tenido un impacto positivo a través de la labor que ustedes realizan. ¿Qué es de todo lo que has hecho lo que tú puedes decir que más orgulloso te hace sentir? Como te lo dije hace rato, es el volver hasta recuperar la identidad de las personas. Volver que vuelvan a sentirse padres, volver a sentir personas, porque muchas veces lamentablemente así pasa. Volver a ser productivos, que vuelvan a ser hijos, que vuelvan a ser padres de familia, que vuelvan a ser proveedores en su casa. Esa es como la mayor satisfacción que me imagino que hay, de fondo hay una transformación incluso que puede ser hasta evidente, emocional, ¿no? Sí, de cómo llegan a lo mejor con miedo, con tal, y cómo pueden ir recuperando esa parte de volver a vivir, pues, ¿no? Sí, de hecho, hoy que tuvimos una donación de sillas fue eso. Me encanta porque les vuelven a sonreír, vuelven a recuperar. Pues ahora que está de moda la palabra aura, así la vuelven a recuperar y ves como el simple hecho a veces de cambiar la silla, una ortopédica a la silla activa, que permite hacer mucho más cosas y es como el comienzo de una autonomía, pues cambia toda la perspectiva. Totalmente. Y aparte, pues si te fijas, nosotros también nos enfocamos en la palabra autonomía porque va más a fondo. Nosotros no estamos soy independiente porque pues realmente nadie es independiente. Claro. Y la palabra autonomía va aunada a la palabra autodeterminarse. Claro. Y yo, a pesar de a lo mejor que nada más pudiera mover el cuello, pues si soy productivo, puedo autodeterminarme y decir, este es mi proyecto de vida, esto es lo que yo quiero. Claro. Aldo, para las personas que nos ven, que les surge esta inquietud de poder ayudar, ¿qué hace falta? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo apoyar la labor que ustedes hacen? Pues como toda discapacidad, pues de repente son insumos de diario. Al principio, mientras educamos a la persona, muchos tienen que usar pañal. La mayoría también usa sondas para sondearse. Algo que se pierde normalmente es el control de esfínter. Por eso conlleva otro tema que es educarlos, porque si no vienen bienes como insuficiencia renal. De hecho, la tasa de mortalidad de lesionados medulares por úlceras de presión o las llagas, porque como no las cuidan, se puede llegar a una sepsis. Okay. Y el tema de la insuficiencia renal, porque
hay muchas personas que dicen, no, pues no siento, me hago en el pañal, pero el tema es que no se vacía por completo la vejiga. Entonces a veces hay reflujo a los riñones. Entonces, pues puede ser con pañales, puede ser con sondas, puede ser con toallitas húmedas al principio, inclusive hasta sillas ortopédicas de las comunes, al principio se necesitan. Y después, pues una silla activa y pues también voluntariado. Muchas veces ahí llegan en el centro de rehabilitación y nos dicen, oye, yo tengo tiempo. Y pues hasta les pregunto, a ver, ¿qué haces? Soy diseñador. Pues ahí te van, échame unos flyers. O desde Claro. esa labor, ¿no? Y obviamente, pues lo que más, yo creo que lo que más batalla las asociaciones civiles es para la operación. Claro. Afortunadamente para los programas sociales hay convocatorias, hay apoyos, pero digo, es entendible por qué no la operación, pero es lo que más sufre en el tema de recursos. Sí, a veces puedes bajar recursos para un proyecto específico, pero además tú que tienes un centro de rehabilitación, pues necesitas pagar la luz y el agua y todo lo necesario. Y sueldos y demás. Y sueldos y demás. Entonces, ahí hay muchas formas de ayudar. Yo soy mucho de la idea de promover que todos podemos hacer algo. A veces puedes decir, híjole, ando corto de lana, a lo mejor no puedo ayudar con lana, pero pues me voy un par de días a ayudar o acerco alguna cuestión o comparto algunos contenidos o hago algo podemos hacer todos, ¿no? Aldo, ¿qué le dirías a una persona que está pasando justo ese momento en el que pues, se acaba de dar cuenta que pues va a tener que utilizar una silla de ruedas o va a tener que transformar su vida ahora con una discapacidad? Yo siempre les digo que ellos no son las circunstancias, ellos no son una lesión medular, ellos no es una silla de ruedas, sino ellos son lo que ellos decidan ser. Claro. Y que yo siempre digo, pues hay personas que van a usar lentes toda su vida. Claro. Pues yo voy a usar una silla de ruedas. Y la verdad es que la silla de ruedas se puede hacer la gran mayoría de las cosas y pues hasta un Ironman pueden hacer. Wow. Me encanta esa forma de verlo. Porque además, la tendencia es que todos en algún momento vamos a necesitar ayuda en cuestiones de movilidad o en otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que todos también tenemos cierta responsabilidad de ir construyendo espacios inclusivos en donde estemos, ¿no? A lo mejor a los que están en el gobierno, pues obviamente tienen injerencia en la construcción de las ciudades, edificios y demás, pero si no, pues en tu oficina puedes proponer que cambiemos algo, que ajustemos una rampa, que movamos un espacio o que movamos algo. Y si no, también simplemente el podernos cambiar este chip que existe y darnos cuenta que hay personas que se están limitando de salir a la calle, de salir a buscar empleo tal, porque tienen miedo justo del rechazo que se recibe o de la discriminación o simplemente de la falta de inclusión que puede existir. Entonces, también cambiar a través de conversaciones, de hablar con nuestras familias, nuestra mentalidad respecto de esto, ¿no? Sí, yo siempre les digo que nadie se va a salvar de experimentar la discapacidad, ya sea por un accidente momentáneo o... Sí, claro, puede ser temporal, todos lo hemos vivido, ¿no? O con el paso de la edad, pues se van perdiendo las capacidades, ¿no? Entonces, por ahí hay una frase exactamente, literalmente no la tengo, pero dice que la humanidad y la calidad de gobierno se ve la atención a los grupos vulnerables. Claro. Y es eso, ¿no? Es cuidarnos entre todos y entre todos apoyemos por una sociedad más incluyente, todos vamos a ser beneficiados. Totalmente. Muchas veces hasta los mismos locales, los mismos restaurantes, pues a veces dicen, el baño para que sea ocupar más espacio menos espacio, ¿no? Y entonces pues también... Imposible utilizar por alguien y pues ya no vas a ese lugar. Claro, y ahorita la Organización Mundial de la Salud habla del 15% de la población con alguna discapacidad, ¿no? Y la motriz es la mitad, que es más o menos el 5%. Fíjate, yo me acuerdo cuando yo fui diputado, promoví una reforma a la ley porque en ese tiempo se hablaba de que, no me acuerdo, creo que el 10%, que ni siquiera se lograba, pero que el 10% de las unidades de transporte público tuvieran adaptación para personas con discapacidad. Yo decía, oye, pero si estamos hablando de que, o sea, el 10%, si el camión tarda en pasar 10 minutos, para que si ya se te pasó uno, para que pase el otro, pues te vas a tener que esperar casi 2 horas, ¿no? Sí, ¿En qué mundo? Y me acuerdo que una diputada dijo, es que usted está promoviendo cosas como si estuviéramos en el primer mundo.
Y le dije, no, diputado, yo estoy promoviendo cosas como si estuviéramos en un mundo humano, pues, ¿no? O sea, como que para mí era lo entendible normal, pues, ¿no? Entiendo que representa inversión, recursos. Podemos hacer un programa que vaya poco a poco, pero que vaya hacia allá, ¿no? Hacia la inclusión general, pues, ¿no? Sí, claro. De hecho, si somos estrictos, la inclusión pudiera llegar a ser hasta utópica, pero pues allá hay que apuntarle para el bienestar de todos, ¿no? Sí, si hay el 15%, pues a lo mejor el 15% de tus asientos del transporte, pero no el 15% de los camiones, porque ahí está siendo totalmente discriminatorio, ¿no? Sí, tal cual, esa discriminación pues lo podemos llamar discriminación pasiva, por así decirlo, Claro. Pero está en todos lados, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la labor de todos. Muchas veces, pues, bien dice, ¿no? Que México tiene las mejores leyes, pero que se cumplan práctica es otra cosa, ¿no? Pero, pues, como tú dices, el granito de arena de, oye, pues, este puesto puede ejercerlo una persona con discapacidad. Claro. Oye, pues, tengo un local, pues, dentro de mis opciones, si ya voy a remodelarlo, pues hazle una rampita, claro, o modifica tu baño. Sí, y en cuestiones de políticas públicas, pues a lo mejor no tienes que reconstruir la ciudad, pero conforme vas rehabilitando calles, espacios y demás, pues va integrando la inclusión total en eso, ¿no? Y a mí me parece que pues lo digo tal cual, pues el gobierno es el que debe ser el primero que ponga la muestra, ¿no? Porque la medida en que tengamos servidores públicos que también se enfrenten a estas barreras, pues va a ser mucho más sencillo el que se En el 2021 todavía estaba Marcela Páramo en la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad y me habló directamente. Me dijo, oye, necesito que le des una capacitación a los de Obras Públicas sobre la norma de accesibilidad. Mi sorpresa fue que no sabían que existía una norma de accesibilidad. Entonces dije, no, olvídense la teoría. Tráiganme sillas de ruedas. Claro. Y les dije... Camínale por el parque, a ver. Les dije, una obra que esté aquí cerca, que haya sido recientemente aprobada. Fue en el Museo del Periodismo, la Casa de los Perros enfrente. En ese entonces tenía como 3 años de haber sido remodelada. Y les dije, ahora bajen la rampa a ustedes. No, nadie quiso bajarla. No, pues no. Uno se animó y tuvo que bajarse corriendo. Claro. Entonces, desde esa parte, ¿no? Desde sensibilizarse en esa parte. Totalmente. Pues Aldo, yo te quiero agradecer estas 10,400 vidas que has cambiado y que seguirás cambiando. Sensibilizarnos, impulsarnos, motivarnos, toda la labor que hacen. A la gente que nos ve, que se sumen a ayudar. También que si conocen a alguien que está atravesando por estos momentos y que requiere ayuda, que se acerquen con Don Bosco y que busquemos la manera de apoyar esta causa tan fregona que ustedes hacen y además encabezada por alguien que pueden estar seguros que no va a dejar de empujar y de hacer que las cosas sucedan. Gracias, Aldo, en serio. No, gracias a ti por la invitación y pues si conocen a alguien con lesión medular, pues háganos llegar toda esa información. Sí, ahí les pueden ayudar muy bien. Tienen unas instalaciones al 100, personas especializadas, entonces estoy seguro que les pueden ser de mucha ayuda. Gracias Aldo nuevamente. No, gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchando y sobre todo que pueden promover este tipo de acciones. Hay muchas formas de ayudar, todos podemos hacerlo. La más sencilla, no cuesta, no nada, es difundiendo contenido sobre estas causas para que más personas puedan conocerlas, acercarse y ayudar. A veces no lo sabemos, pero nosotros compartiendo contenidos, haciendo que esto llegue a más personas, podemos dar con personas adecuadas que terminen dándole la vuelta a las situaciones a veces de falta de recursos u otras cosas. Entonces hay que seguir apoyando y compartiendo estos contenidos. Muchas gracias, Aldo, nuevamente. No, gracias a ti, Alex. Y gracias a todos. Esto fue Con Causa. La Pod House, estudio creativo.